Muy buenos días. Hoy, en el día 201, leeremos los capítulos 16, 17, 18, 19 y 20 del libro de Isaías. Comencemos. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uva Kiria Jarexet, porque los campos de Esbón fueron talados y las vides de Simna, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Hazer y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron al mar. Por lo cual lamentaré con lloro de Hazer por la viña de Simna, te regaré con mis lágrimas, oh Esbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, en las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares el pisador, ha hecho cesar el grito del laguero. Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kiri Jareset. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será batida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Ahora leeremos el capítulo 17. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán. Dormirán allí y no habrá quien las espante, y cesarán el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne, y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espinas. Será también como el que recoge espinas en el valle de Refaí. Y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. ¿Por qué te olvidaste del Dios de porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Ay,
multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirá lejos y serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Ahora leeremos el capítulo 18. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en las naves de junco sobre las aguas. Andad mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad, porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podarán con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Ahora leeremos el capítulo 19. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados, la pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes, consejeros de Faraón se han desvanecido. Y como dieres a Faraón, yo soy hijo. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito, y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola,
la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. Y en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Ahora leeremos el capítulo 20. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando los envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y los tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirán en aquel día el morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 5 capítulos que hemos leído. En el capítulo 16 del libro de Isaías encontramos que Dios allí nos invita a que nosotros reflexionemos acerca de lo que le sucedió a Moab. ¿Quién era Moab? Moab era un pueblo pagano, un pueblo que Dios iba a usar para castigar al pueblo de Israel por su desobediencia. Y nos muestra la palabra en el capítulo 16, que Moab no prevalecerá. Dios va a castigar la soberbia, la arrogancia y la altivez. Y eso lo vemos en el versículo 4, que dice así: moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Moab había sido uno de los pueblos paganos que Dios había usado para castigar a Israel, pero ellos se habían llenado de soberbia, de arrogancia, de altivez, y habían pensado que por sí mismos habían alcanzado sus logros. ¿Y cómo iba a castigar Dios esto? Lo vemos en el versículo 14, dice: pero ahora Jehová ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será batida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Aunque habían llegado a ser una nación numerosa, Dios podría reducirlos a nada.
Y en el versículo 6 nos muestra que las mentiras siempre nos harán caer, no nos harán firmes. El versículo 6 dice, hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Muchas personas confían en la mentira y piensan que por la mentira pueden lograr muchas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que la mentira nunca nos permitirá andar en firmeza. Nunca la mentira será estable. Nunca la mentira nos permitirá sostenernos. En el capítulo 17 vemos la profecía sobre Damasco. Allí podemos ver cómo el Señor dice en el versículo 1 que puede dejar de esta ciudad en ruinas. Esta ciudad de Damasco podría dejar de ser ciudad para ser una ruina. Dice así, profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Y para Dios no hay nada imposible. Cuando nosotros en nuestra soberbia no queremos encontrar a Dios, no queremos buscarlo, no queremos volver en sí y reaccionar y llegar a Él, podemos llegar a la ruina. En el versículo 4 al 8 vemos los juicios de Dios que tienen un fin, y ese fin es hacernos entrar en razón. Es allí donde el Señor dice que ahí en ese momento, cuando Dios establezca el juicio sobre Damasco, dice va a leer el versículo 7, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel y no mirarán más a sus ídolos. Entonces Dios quiere que nosotros entremos en razón, que con las situaciones difíciles que vivimos, con estas circunstancias que estamos pasando, podamos no quejarnos, no pedir que sean quitadas, sino volver nuestros ojos al Hacedor, volver nuestros ojos al Altísimo, a Dios y apartarnos de los ídolos. En el versículo 10 y 11 vemos los motivos por los que no vemos muchas veces los resultados deseados. Y dice la palabra así en el 10 al 11, dice, ¿por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. Entonces, muchas veces vemos que no hay resultados, que trabajamos y no se ven resultados de ese trabajo, que por más que intentemos hacer las cosas bien, las cosas salen al revés. Y esos motivos es porque, como dice la palabra aquí, porque te olvidaste de tu Dios y no te acordaste de la roca de tu salvación. Cuando nos olvidamos de Dios y no nos acordamos de Él, no tendremos buenos resultados. En el capítulo 18 vemos la profecía sobre Etiopía. Y allí el Señor nos enseña que hay de los que se refugian en lo que no es un verdadero refugio. En el versículo 1 dice, de la tierra que hace sombra con las alas que están tras los ríos de Etiopía. El Señor nos dice en el Salmo 91 que el que habita la sombra del Altísimo morará el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando usted y yo nos refugiamos en Dios, tenemos un refugio seguro, pero cuando ponemos nuestro refugio en otras cosas, no nos irá bien. En el versículo 4 vemos que Dios es todo un caballero. Dice así el versículo 4, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube el rocío en el calor de la siega. Cuando usted y yo le damos la espalda a Dios, Él se queda quieto. Él nos deja, como dice el Salmo 81, nos entrega a la soberbia de nuestro corazón, o como dice Romanos 1, por cuanto no quisieron conocer a Dios, no lo glorificaron y le dieron gracias, entonces Él los dejó, los entregó en la ignorancia de su corazón, en la dureza de su corazón. Y en el versículo 7 vemos la bendición del que decide refugiarse en Dios. Dice el versículo 7, en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Aquellos que decidieron buscar a Dios y seguirle. En el capítulo 19 vemos una profecía sobre Egipto. Egipto era una ciudad pagana también, allí habían carros, caballos, numerosos ejércitos, pero era un pueblo dado a la idolatría. Y lo que Dios les dice es lo siguiente,
Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará a Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Quizás nosotros podamos pensar que el abandonar a Dios no tiene ninguna implicación, pero veremos el resultado de ello, que será confusión, como lo dice el versículo 2. Dice: levantará egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano. También traerá violencia. Es lo que vemos hoy en día. El versículo 4 nos dice: y entregaré a Egipto en manos del Señor duro, el rey violento se enseñoreará de ellos, el Señor Jehová de los ejércitos. En el versículo 5 vemos escasez, y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará. Y en el versículo 22 vemos que todos estos juicios que Dios establece, incluso hoy estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo violencia, estamos viviendo confusión, estamos viviendo escasez económica, falta de empleo, pero todo eso no lo hace Dios con el fin de dañarnos, sino con el fin de hacer un juicio que conduzca a una sanidad. Y eso lo vemos en el versículo 22, que dice: y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. Es importante que frente a lo que estamos viviendo nos volvamos a Dios y Él nos sane. Y en el capítulo 20 vemos que el único poder que permanece es el poder de Dios. Egipto y Etiopía en ese entonces, aunque eran ciudades paganas, eran potencias, como hoy en día hay países potencias. Pero Dios estaba levantando otras potencias, en este caso a Asiria. Asiria tomaría a Egipto, tomaría a Etiopía y los llevaría cautivos. Y eso lo vemos en el versículo 3 y 4, que dice: y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía. Llegará un momento en que Dios dice: hasta aquí aquel que ha hecho el mal, que quizás aparentemente ha prosperado, que parece que no fuese tenido en cuenta su iniquidad, pero llegará el momento en que Dios dice: basta ya, porque solo hay un poder que permanece para siempre, y ese es el poder de Dios. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿en qué te refugias? ¿Qué es lo que realmente sostiene tu vida? ¿Es Dios? ¿Es el dinero? ¿Es tu trabajo? ¿O qué es? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.